Y si el milagro que estás esperando no llega porque no necesitas un milagro, sino sabiduría aplicada, durante años le pedí a Dios que me liberara de mis deudas, pero su respuesta fue distinta a lo que imaginé. No era cuestión de falta de fe, sino de falta de dirección. Y esa dirección estaba escrita desde hace siglos. En este video te comparto 10 principios espirituales que revolucionaron mi economía, mi forma de pensar y mi propósito de vida. No es una clase teórica, es un testimonio real. Y puede convertirse también en tu punto de partida. Mi cambio no vino con un préstamo, ni con un curso de finanzas, ni con un golpe de suerte. Todo comenzó el día que abrí la Biblia en medio de mi noche más oscura. Fue ahí cuando comprendí algo que lo transformó todo. Dios no solo quiere sanarte, también quiere enseñarte a prosperar. Y dentro de su palabra hay estrategias concretas para salir del estancamiento financiero y activar una vida de provisión. Hay una frase que siempre me acompaña. La calidad de vida que tenés hoy depende directamente de la calidad de las preguntas que te haces. Entonces me atreví a cuestionar. ¿Y si el problema no es la falta de dinero, sino cómo lo estoy usando? Lo que descubrí en las Escrituras fue poderoso. La Biblia también es un manual práctico sobre cómo administrar, sembrar y multiplicar lo que tenés. Hoy te quiero compartir esos 10 principios que cambiaron mi historia. No solo cancelé mis deudas, sino que mis ingresos comenzaron a multiplicarse. Y lo más valioso, encontré propósito. Quédate hasta el final, porque la clave número 7 fue la que me ayudó a romper con un ciclo de escasez que había heredado y sostenido por años. Muchos la pasan por alto, pero fue el punto de quiebre para mí. Si este mensaje resonó con vos, te invito a suscribirte y activar la campanita. Ya somos más de 4.000 personas compartiendo nuestras experiencias, apoyándonos mutuamente desde los comentarios. Y eso me llena el corazón. Acá hablamos de fe, hábitos, propósito y finanzas con visión espiritual. Vos también podés formar parte de esta comunidad que está aprendiendo a vivir con propósito y prosperidad verdadera. Contame en los comentarios, ¿cuál de estas claves en ti se podés aplicar hoy mismo? ¿Qué hábito vas a cambiar para comenzar a mejorar tu economía? Te leo. Arranquemos. Porque este video no es solo una enseñanza, es una invitación a transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. No importa tu edad ni cuánto debas. Si tomas decisiones con sabiduría, Dios puede usarte y bendecirte más allá de lo que imaginas. Clave número 1. La sabiduría es el primer paso, no el dinero. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todos tus bienes, adquiere inteligencia. Muchos oran pidiendo más ingresos, pero no se dan cuenta de que sin entendimiento, más dinero solo multiplica los errores. Es como intentar llenar un recipiente roto, no importa cuánto agregues, siempre se pierde. La verdadera transformación comienza cuando tu mente y tu espíritu están preparados para sostener la bendición. Proverbios no dice dinero ante todo, dice sabiduría ante todo. ¿Por qué? Porque el recurso sin estructura se desperdicia. Dios prioriza el principio, no el resultado. Lo que cambia tu realidad no es cuánto recibís, sino cuánto aprendes y cómo lo aplicas. ¿Qué es la sabiduría financiera desde una perspectiva espiritual? No se trata solo de aprender a ahorrar o invertir. Se trata de entender el dinero como una herramienta de propósito, no como el objetivo final. Algunos ejemplos de esta sabiduría son: saber cuándo decir no a lo que no necesitas, diferenciar entre lo urgente y lo importante, comprender que cada decisión financiera es también una decisión espiritual. Cuando empecé a estudiar lo que la Biblia enseña sobre finanzas, en libros como Proverbios, Eclesiastés y las parábolas de Jesús, mi forma de pensar cambió. Y cuando cambia tu mente, tu rumbo también cambia. Ahí entendí que el verdadero milagro no es salir de las deudas en un instante. El verdadero milagro es aprender a no volver a ellas nunca más. Deja en los comentarios. Hoy elijo buscar sabiduría antes que dinero, porque esa decisión ya es una siembra con propósito. Y con eso, pasamos a la segunda clave. Porque aunque tengas sabiduría, si tu vida está en desorden, Dios no multiplica el caos. Clave número 2. Orden espiritual y financiero. Proverbios 27 horas y 23 minutos. Presta atención al estado de tus rebaños y cuida bien tus ovejas. Dios no bendice el desorden. Anotar tus finanzas, llevar un control y saber en qué estás gastando, también es un acto espiritual. El orden no empieza en tu billetera, empieza en tu interior. Muchas personas buscan bendición financiera, sin estar dispuestas a alinear sus decisiones con el orden de Dios.
Este proverbio deja algo muy claro. Si no conoces tu situación actual, no podés administrarla con sabiduría. Antes de pedir más, sé fiel con lo que ya tenés. ¿Cómo se ve esto en lo cotidiano? Anotar ingresos y gastos es un acto de conciencia espiritual. Es reconocer ante Dios: esto es lo que me diste, y quiero usarlo bien. El desorden financiero suele reflejar un desorden interno: ansiedad, compras impulsivas, deudas evitables. A veces el problema no es el dinero, sino el corazón. Planificar es un acto profético. Hacer un presupuesto mensual es declarar que tu vida tiene rumbo, dominio propio y propósito. Son frutos del Espíritu. Gálatas 5:23. Dios honra el orden porque el orden es parte de su esencia. Desde la creación, todo lo que Él hizo fue con propósito y estructura. Génesis 1. Ejercicio práctico. Esta semana, empezá con algo simple. Anotá todos tus ingresos de mes. Anotá cada gasto, incluso el más pequeño. Pedile a Dios en oración: ¿qué gasto no te honra? ¿Qué debo ajustar? Convertí este hábito en una rutina. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre mucho. Lucas 16:10. Cuando puse en orden mis finanzas, no apareció más dinero, pero sí más paz. Y con paz vino claridad. Y con claridad, mejores decisiones. Recordá: Dios no multiplica lo que ignorás, pero si puede multiplicar lo que reconoces, organizás y administrás con obediencia. Y eso nos lleva a la tercera clave. Clave número 3. Obediencia práctica, el puente entre la fe y la provisión. Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Uno de los mayores errores es pensar que la prosperidad espiritual y financiera se activa solo con devoción. Muchos oran, ayunan, estudian la palabra, pero cuando llega el momento de obedecer en lo concreto, dudan, postergan o buscan excusas lógicas. La fe no es solo una emoción o una declaración. La fe se traduce en acciones. Y muchas veces, lo que activa el favor de Dios no es tanto la cantidad de nuestras oraciones, sino el paso de obediencia que estamos evitando. ¿Cómo se ve esa obediencia aplicada a las finanzas? Obedecer implica soltar lo que no te corresponde. A veces Dios no te pide que comprendas todo, te pide que confíes. Proverbios 3 es claro: no te apoyes en tu propia lógica. Tu razonamiento puede tener sentido, pero la voluntad divina siempre trasciende nuestro cálculo. Obedecer corta cadenas invisibles. La obediencia rompe ciclos que a veces ni sabíamos que nos tenían atados. Obedecer es elegir confiar más en Dios que en nuestra zona de confort. Abraham no sabía dónde iba, pero igual salió. Pedro no entendía por qué debía lanzar otra vez la red, pero igual obedeció. Entonces te pregunto: ¿qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Qué decisión venís postergando por miedo, lógica o comodidad? La obediencia real incomoda. A veces duele, pero también libera, limpia y alinea tu vida con el propósito. En mi caso, fue renunciar a una fuente de ingresos que no estaba alineada con la integridad. Me costó, claro, pero después de ese paso, comenzaron a abrirse puertas que llevaban mucho tiempo cerradas. Porque Dios no bendice la apariencia, Dios honra la coherencia del corazón. Pero atención, obedecer no es solo dejar lo malo, también es reeducar tu manera de gastar. Porque podés ser obediente, pero si tus gastos siguen siendo impulsivos o vacíos, vas a caer en el mismo agujero. Por eso, la siguiente clave es crucial: gasto intencional con discernimiento espiritual. Clave número 4. Gasto con propósito, no por impulso. Proverbios 21:20. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Este versículo revela una verdad fundamental. El problema no siempre es cuánto dinero tenés, sino cómo lo usás. Muchas personas no están en crisis por falta de ingresos, sino por decisiones automáticas, movidas por emociones o por presiones externas que vacían sus bolsillos sin que lo noten. Gastar por ansiedad, por competir con otros, por necesidad de aprobación o simplemente por hábito, es una trampa moderna que genera esclavitud financiera. Y la Biblia nos advierte claramente: el sabio guarda, prioriza y multiplica. El imprudente derrocha, se deja llevar y termina vacío. ¿Qué significa realmente gastar con intención? Tomar decisiones basadas en propósito, no en emoción. Antes de cada gasto, pregúntate: ¿esto me alinea con el plan que Dios tiene para mí, o me aleja? No todo lo barato es una buena elección, ni todo lo costoso construye.
La espiritualidad también se expresa en cómo administras tus recursos. Reconocer que cada gasto es una semilla. Estás sembrando todo el tiempo. La pregunta es, ¿en qué terreno? ¿Educación? ¿Familia? ¿Herramientas que te potencian? ¿O en cosas sin raíz, como deudas por aparentar o compras que duran 5 minutos y pesan 5 años? Desenmascarar el autoengaño de la recompensa emocional. Frases como me lo merezco, para eso trabajo o solo por esta vez pueden parecer inofensivas, pero muchas veces esconden un patrón destructivo. El verdadero problema financiero no siempre es la escasez, sino la falta de dominio propio, un fruto del espíritu. Gálatas 5:23. No necesitas ganar más para prosperar. Lo que necesitas es pensar diferente. La clave no está solo en cuánto ganas, sino en cómo decidís gastar lo que tenés. Práctica sugerida. Durante esta semana, antes de cada compra, detenete y pregúntate con honestidad: ¿esto es una necesidad o una simple distracción? Te vas a sorprender de cómo el Espíritu Santo puede hablarte incluso en una góndola del supermercado. Cuando dejé de gastar por impulso y empecé a invertir en formación y herramientas para crecer, mi situación económica cambió. Pero lo más valioso fue recuperar la tranquilidad mental. El desorden genera ansiedad. El propósito, dirección. Y ahora viene una clave que desafía incluso a quienes ya son organizados. ¿Estás dispuesto a dar con fe incluso cuando tenés poco? Porque prosperar no solo tiene que ver con cómo gastas, sino con cómo das. Clave número 5. Sembrar con valentía en tiempos de escasez. ¿Por qué es tan transformador sembrar aun cuando sentís que no tenés suficiente? Porque los principios del reino no funcionan como los del sistema financiero del mundo. En la lógica de Dios, la abundancia nace de lo que soltás con fe, no de lo que acumulás por miedo. Cuando retenés por temor, estás bloqueando el flujo. Pero cuando das con convicción, activas una ley espiritual que va más allá del cálculo humano. Esto no es teoría, es una realidad que se ve reflejada en la Escritura y en la experiencia de muchos que decidieron confiar. Cada vez que elegís sembrar desde la fe, estás rompiendo el ciclo mental de escasez. Esa voz interior que dice no me alcanza, me voy a quedar sin nada, mejor guardo esto por si acaso, pierde poder cuando das confiando. Sembrar es entrenar el corazón para declarar: mi fuente no es el salario, mi fuente es Dios. Mi sustento no depende de una cifra en la cuenta, sino de una promesa eterna. Dar con este tipo de confianza no solo bendice al que recibe, fortalece tu fe, purifica tus intenciones y prepara el camino para lo que Dios quiere multiplicar en tu vida. Pero hay una enseñanza profunda que Dios me mostró después de comenzar a sembrar. Sembrar valientemente no tiene sentido si no estás dispuesto a cambiar de rumbo. No se trata solo de dar, sino de dejar atrás viejos hábitos y formas de pensar que te mantenían en escasez. La generosidad verdadera no es un acto aislado. Es una señal de que estás caminando en una nueva dirección. Clave número 6. Cambiar de rumbo, no solo de ritmo. Principio clave. No se trata de correr más rápido, sino de caminar en la dirección correcta. Este fue uno de los momentos más importantes en mi proceso, entender que no necesitaba más velocidad, sino mayor claridad. Porque el cansancio extremo no siempre viene del esfuerzo, a veces viene de caminar sin propósito. Muchas personas están exhaustas, trabajan más, hacen horas extras, emprenden, buscan ingresos adicionales, pero siguen estancadas. El problema no es cuánto hacen, sino hacia dónde van. Aumentar la velocidad en la ruta equivocada solo te acerca más rápido al punto de quiebre. Lo que necesitas no es más fuerza. Lo que necesitas es una nueva dirección. ¿Cómo saber si estás avanzando o solo ocupado? Diferencia entre estar activo y ser productivo. Llenarte de tareas no significa que estés avanzando hacia tu propósito. Podés estar ocupado todos los días, pero si no hay alineación con lo que Dios diseñó para tu vida, ese esfuerzo te va a desgastar en lugar de edificar. Pensá en esto. Si trabajas 12 horas al día pero no tenés tiempo para cuidar tu salud, compartir con tu familia o encontrarte a solas con Dios, probablemente no necesites más energía, sino hacer ajustes profundos en tu rumbo. Pregúntate con honestidad: ¿esto me acerca al propósito de Dios o simplemente me distrae de Él? Revisa los ciclos que repetís. Todo cambio verdadero empieza con autoconciencia. ¿Te estás endeudando otra vez por las mismas razones? ¿Seguís influenciado por personas o ambientes que te drenan?
Tomás decisiones financieras por miedo, comparación o presión social. Dios no quiere solo cambiar los números en tu cuenta. Quiere renovar tu forma de transitar la vida. Cambiar de dirección implica también cortar con patrones, relaciones y decisiones que no te están llevando a donde deberías estar. Permití que Dios te lleve por rutas inesperadas. A veces, la nueva dirección que propone no parece lógica. Cambiar de trabajo, dejar un negocio, mudarte, comenzar algo desde cero. Pero cuando Dios guía el camino, el destino siempre vale la pena. Lo importante no es el plan perfecto, es quien te guía. Recordá a Abraham. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y fue justamente ese cambio radical el que lo convirtió en el padre de una gran nación. El poder no estaba en la velocidad, sino en la obediencia. Pero hay algo más profundo. Cambiar de dirección no sirve de nada si tu mente sigue atrapada en viejas estructuras. Podés estar en el camino correcto, pero si seguís pensando como alguien limitado, miedoso o esclavo, tu realidad no va a cambiar. Por eso, en la próxima clave, te voy a contar cómo renovar la mente fue lo que verdaderamente me sacó del ciclo de escasez desde adentro. Clave número 7. Renovación de la mente. Versículo guía, Romanos 12:2. No te adaptes a los patrones de este mundo, sino deja que tu mente se transforme para que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La prosperidad verdadera no depende solamente de tener más dinero, sino de transformar la forma en que pensamos. Renovar la mente es un paso indispensable para liberarte de las deudas y alcanzar una vida próspera. ¿Por qué es tan necesario este cambio mental? Porque la cultura en la que vivimos condiciona nuestra mente para vivir con miedo, competir y consumir sin control, en lugar de confiar, administrar con sabiduría y construir con propósito. Sin una renovación interna, cualquier mejora económica será temporal y pasajera. Tu mente es el campo donde se decide cómo te relacionas con el dinero. Mientras no cambies tus pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios, vas a seguir repitiendo los mismos ciclos de escasez. 1. Identifica creencias limitantes y heredadas. Muchas personas no prosperan porque llevan ideas negativas sobre el dinero desde la infancia. Frases como el dinero cambia a la gente, Dios quiere que seas pobre pero humilde o mejor ser pobre y honrado que rico y corrupto no provienen de la Biblia, sino de experiencias distorsionadas que terminan condicionando inconscientemente tus decisiones financieras. Un consejo clave es que antes de mejorar tus finanzas, debes sanar la imagen que tenés del dinero. No lo veas como un enemigo, sino como una herramienta que Dios te da para cumplir un propósito más alto. 2. Renovar la mente es reemplazar mentiras por verdades. No alcanza con pensar en positivo. La verdadera transformación ocurre cuando cambias ideas humanas limitantes por principios divinos. Por ejemplo, en vez de creer no soy bueno para administrar, aprende a pedir sabiduría a Dios, quien da abundantemente. Santiago 1:5. En lugar de pensar nunca me alcanza, recordá que Dios proveerá todo lo que necesites. Filipenses 4:19. Cada pensamiento negativo que logras identificar y sustituir es como derribar un muro mental, y donde cae un muro, nace la oportunidad para crecer. 3. Tus palabras reflejan y moldean tu mente. Lo que decís en voz alta revela lo que realmente crees. Si repetís frases como no puedo, estoy atrapado, o no sé cómo salir de esta situación, estás proyectando escasez hacia tu futuro. En cambio, habla como alguien que ha recibido una herencia, no como víctima. Tus palabras deben estar alineadas con la visión que Dios tiene para vos, no con tus circunstancias actuales. Consejo práctico. Lee en voz alta versículos bíblicos todos los días. La palabra hablada tiene un poder real para reprogramar tu mente y activar tu fe. El dinero llega con mayor facilidad cuando tu mente está preparada para manejarlo con responsabilidad y propósito. No es cuestión de magia, sino de madurez espiritual y emocional. Una mente renovada no solo anhela la abundancia, sino que también sabe cómo administrarla con sabiduría. Pero esta renovación mental no sirve de mucho si no la llevas a la acción. No basta con pensar diferente. Hay que vivir diferente, actuar distinto y crear hábitos nuevos. En el siguiente punto te mostraré cómo pequeñas decisiones diarias pueden abrir la puerta a una vida financiera estable y llena de bendición. Clave número 8. Hábitos diarios de disciplina. ¿Por qué los hábitos constantes son tan importantes para lograr una transformación financiera real? Porque Dios no bendice momentos de inspiración pasajera,
sino la fidelidad en la práctica diaria. El cambio duradero no se da por un mensaje impactante o una revelación puntual, sino por pequeñas acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Proverbios 13:11 nos enseña que lo que se construye poco a poco es lo que permanece, y esto aplica a tus finanzas, tu carácter y tu vida espiritual. La disciplina cotidiana es la prueba visible de tu fe. Creer no es solo esperar pasivamente, también implica establecer rutinas que reflejen esa esperanza. Por ejemplo, si confías en que Dios proveerá, entonces arma un plan para administrar bien lo que recibís. No respondas con ansiedad ni consumos impulsivos. La constancia demuestra madurez espiritual y es la base de la confianza de Dios en nosotros. Pequeños hábitos constantes generan grandes cambios. No hace falta dar saltos enormes de un día para otro. Comienza con acciones simples. Anotar tus gastos cada día, leer un proverbio al despertar o hacer una oración antes de cualquier decisión económica. Revisar tus metas semanalmente también es clave. La transformación es gradual, y lo que parece pequeño ahora será enorme en 6 o 12 meses. Tus hábitos actuales definen tu futuro más que tus deseos. Todos queremos prosperar, salir de deudas y vivir en paz financiera. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué haces cada día que lo demuestra? Tus hábitos son profecías sobre lo que será tu vida. Levantarte temprano, monitorear tus finanzas, orar por sabiduría y actuar con propósitos son las acciones que realmente transforman. Acciones concretas para esta semana. Arma una rutina simple. Lee un versículo sobre finanzas. Anota 3 gastos diarios. Ora por guía antes de comprar. Escribí una meta mensual y revisa tu progreso. Repetí esto por 7 días seguidos y vas a notar cómo tu mentalidad empieza a cambiar. Pero hay un punto clave. Aunque tengas buenos hábitos, si estás rodeado de personas que te frenan o te desvían, es fácil caer de nuevo. Por eso, en la próxima clave hablaremos de algo fundamental: las relaciones correctas. Clave número 9. Alianzas que edifican. Este aspecto es crucial porque las personas con las que te relacionas influyen en el ambiente espiritual, mental y emocional donde creces o te quedas estancado. Muchas veces no es falta de visión lo que te detiene, sino la compañía equivocada. Reconoce quién te impulsa y quién te agota. No todos los que te rodean te ayudan a avanzar. Hacete preguntas como: ¿celebra esta persona mis logros o los envidia? ¿Me aconseja desde la fe o desde el miedo? ¿Su manejo financiero es sabio o impulsivo? Una relación puede ser un puente que te acerque a tus metas o una ancla que te hunda. Busca personas que te desafíen, no solo que te aprueben. La verdadera amistad no siempre es cómoda. A veces, la mejor compañía es la que te confronta con amor, te impulsa a crecer y te recuerda quién sos en Dios cuando vos mismo lo olvidas. No te quedes solo con acompañantes. Busca mentores, compañeros de oración y socios que compartan tu visión y propósito. Pedí a Dios conexiones con personas que sumen. Las mejores alianzas no se imponen, se construyen en oración. Pedí a Dios que te acerque a personas con integridad, visión y fe, con quienes puedas crecer y edificar. Y si hoy sentís que estás solo, recordá que el Espíritu Santo puede abrirte puertas inesperadas de amistad. En la próxima y última clave hablaremos sobre prosperar con propósito, porque Dios no solo quiere que tengas recursos, sino que tu vida tenga sentido eterno. Clave número 10. Prosperidad con propósito. Dios no busca simplemente que tus finanzas crezcan en cantidad, sino que tu economía esté impregnada de eternidad. Que el dinero que recibís sea un instrumento para bendecir, construir y avanzar su voluntad aquí en la tierra. Jesús nos recuerda en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto significa que la manera en que manejas tu dinero refleja a quien realmente servís. La prosperidad verdadera no se mide por cuánto acumulas, sino por el impacto que tu dinero tiene en cumplir un propósito mayor. Podés tener abundancia y sentir un vacío profundo si no comprendes para qué estás siendo bendecido. Dios no te prospera para que guardes, sino para que seas un canal por el cual fluya su bendición, no un estanque que solo retiene para sí mismo. Tus ingresos no están para alimentar tu ego o vanidad, sino para impulsar tu misión. No se trata de comprar más cosas, sino de hacer una diferencia mayor en el mundo. Por eso, es fundamental que te preguntes, ¿qué porcentaje de lo que tengo hoy está siendo usado para causas que trascienden esta vida? Al final, la riqueza verdadera es saber que lo que haces con tu dinero deja una huella eterna. Mientras el mundo te dice que hagas dinero para vivir mejor, el reino de Dios te invita a hacer dinero para cumplir tu llamado divino. Si este mensaje te tocó y querés seguir aprendiendo a manejar tus finanzas desde esta perspectiva, te invito a que hagas algo hoy mismo.
Suscríbete al canal, es gratis. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Compartí este video con alguien que creas que necesita escuchar esta verdad. Antes de despedirme, quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 claves sentís que necesitas aplicar con más urgencia? ¿Es la sabiduría, el orden, los hábitos, el propósito o tal vez rodearte de nuevas personas que te impulsen? Escribilo abajo. Me encantaría conocer tu opinión. Porque esto no es solo un canal, es una comunidad de fe que camina junto a vos. Gracias por estar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Haces todo lo que se espera de ti. Trabajas, oras y sigues lo que parece ser el camino correcto, pero la prosperidad no llega. Es como si algo invisible te detuviera, algo que te arrastra hacia atrás cada vez que intentas avanzar. Podrías estar luchando contra un enemigo silencioso, uno que no grita, sino que susurra, que no se impone con fuerza, sino con distracción. Ese enemigo es la lujuria. Muchos creen que la lujuria es solo deseo sexual, pero es mucho más que eso. Es la búsqueda constante de placer inmediato, el impulso que te desvía de tu propósito. Es ese fuego disfrazado de consuelo que consume tu energía, tu enfoque y, sobre todo, tu conexión con Dios. Lo más inquietante es que incluso los elegidos luchan contra ella, aquellos que tienen un llamado, que han sido apartados para algo mayor, que oran, ayunan y buscan, pero que en silencio enfrentan una batalla que pocos se atreven a confesar. Tal vez tú estés en esa batalla ahora mismo. Quizás ya hayas perdido algunas veces, pero hoy vamos a abrir los ojos a algo que podría estar bloqueando tu prosperidad, tu libertad financiera y tu crecimiento espiritual. En este video, te mostraré 5 razones por las cuales la lujuria te está impidiendo prosperar y porque aquellos que son elegidos por Dios muchas veces tienen que luchar contra esto en secreto. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser justo lo que necesitabas para desbloquear el próximo nivel de tu vida. La lujuria no solo busca placer, busca tu atención. Y cuando desvía tu enfoque, roba también tu propósito. Muchos quieren prosperar, pero no pueden avanzar porque su mirada está atrapada en lo inmediato. Lo que parece un escape momentáneo se convierte en un ciclo que retrasa tu destino. La prosperidad necesita enfoque y la lujuria lo dispersa. Imagina que Dios te entrega una tierra fértil para sembrar, pero cada vez que empiezas a trabajar, te distraes con maleza que parece más atractiva. No es que falte semilla ni promesa, lo que falta es constancia. La lujuria no mata de golpe, consume poco a poco lo que tú deberías estar construyendo. Y cuando te das cuenta, el terreno está seco. Muchos, incluso endeudados, siguen gastando en deseos pasajeros. Se endeudan más por apariencias, por relaciones sin sentido, por impresionar a quien ni siquiera camina contigo. Eso no es libertad financiera, es esclavitud emocional y espiritual. Y el enemigo sabe que si controla tu enfoque, controla tu futuro. Dios quería dar mucho más a David, pero cayó en la trampa de la lujuria. Lo que era suyo por promesa se desvaneció por una decisión mal dirigida. No fue su deseo lo que lo destruyó, sino su falta de dominio sobre él. Por otro lado, José tuvo la oportunidad de ceder, pero eligió huir. Y esa decisión lo llevó al palacio. El elegido no es el que nunca es tentado, sino el que decide luchar. Y parte de esa lucha es reconocer en que estás sembrando hoy. Cada minuto que inviertes en placer momentáneo es tiempo que dejas de invertir en tu llamado. La prosperidad que Dios tiene para ti requiere enfoque, intención y dirección. No la pierdas por distracciones que no duran. La lujuria no siempre entra con escándalo. A veces llega como un hábito, una red social, un mensaje, una idea que no fue vigilada. Cuando el corazón no está lleno de propósito, cualquier placer se vuelve atractivo. Pero quien vive para lo eterno no puede ser guiado por lo momentáneo. El que quiere ser millonario con Dios primero debe gobernarse a sí mismo. Cada persona tiene una cantidad limitada de energía, enfoque y tiempo. Si esa capacidad se consume en fantasías, relaciones tóxicas o deseos sin propósito, no queda fuerza para construir. La mente se agota, las emociones se enredan y las finanzas reflejan el caos interior. La lujuria no solo destruye lo espiritual, sino también lo práctico. Quien quiere salir de las deudas necesita disciplina, y la lujuria es enemiga directa de la disciplina. La persona que se acostumbra a vivir por impulso no logra administrar ni siquiera lo que tiene, mucho menos lo que pide. Dios no da millones a quien no puede controlar miles. El autocontrol es antesala de la abundancia. José no fue promovido porque era perfecto, sino porque era confiable. Dios vio que podía confiarle recursos,
poder y posición, y esa confianza fue probada en el momento de la tentación. Así también será contigo. Antes de la promoción viene la prueba. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo cuando nadie te ve? La lujuria interrumpe el proceso de Dios en tu vida. Cada vez que cedes a ella, es como reiniciar un proyecto. No es el fin, pero te atrasa, y cada día de atraso es una oportunidad menos para sembrar, crear y multiplicar. Por eso, no te culpes, pero tampoco te acomodes. Decide hoy volver al enfoque, porque tu propósito vale más que cualquier placer pasajero. Si has llegado hasta aquí, es porque hay un deseo genuino de cambiar. Pero la mayoría de las personas sigue dando vueltas porque no sabe cómo aplicar los principios de la Biblia de forma práctica. Por eso, preparé una guía con 10 secretos bíblicos que pocos conocen y un desafío comprobado de 30 días que ha transformado la vida financiera de muchas personas. No es teoría, es aplicación. Si sientes que este es tu momento de romper ciclos, te invito a hacer clic en el primer comentario fijado. Ahí encontrarás un material enriquecedor y un regalo especial esperando por ti. La conexión con Dios es el mayor activo de una persona que quiere prosperar con propósito. Cuando esa conexión se debilita, todo lo demás comienza a tambalearse. Las decisiones se vuelven confusas, las oportunidades se escapan y el enfoque se pierde. La lujuria actúa como un velo que nubla esa conexión. No se nota al principio, pero va cerrando el oído espiritual. Imagina que Dios quiere hablarte, darte una idea, mostrarte una salida, pero hay tanto ruido dentro de ti que no logras escucharlo. Ese ruido son pensamientos distraídos, emociones inestables, deseos sin control. La lujuria no grita, pero interfiere, y cuando interfiere, retrasa el cumplimiento de propósito. La Biblia dice que el que pide recibe, pero para pedir bien, primero hay que saber qué pedir. ¿Cómo vas a saber si no estás alineado con Dios? ¿Y cómo te alineas si tu mente está atrapada en lo terrenal? La lujuria te apega al cuerpo, a lo inmediato, a lo que parece rápido, y mientras estás atado a eso, no puedes recibir lo eterno. Muchos oran pidiendo prosperidad, pero no entienden que Dios primero quiere ordenar el corazón. Él no quiere darte algo que va a destruirte. Él quiere darte sabiduría, visión y dominio propio. Pero si vives distraído, deseando lo que no edifica, no estarás preparado para lo que viene. Dios no te niega nada. David tenía promesa, tenía un corazón conforme al de Dios, pero un momento de distracción lo hizo perder una temporada entera de su vida. Dios mismo dijo, si me hubieras pedido, más te lo habría dado. David eligió lo que no le correspondía, y eso trajo consecuencias. No fue por falta de bendición, sino por falta de enfoque. Por otro lado, José fue tentado, decidió huir. Él también era humano y pudo haber sentido el deseo, pero entendió que había algo mayor en juego. No huyó por miedo, sino por visión. Sabía que había algo delante que valía más que un placer pasajero, y esa decisión lo posicionó para gobernar. Muchos hoy están perdiendo sus puertas abiertas por no saber discernir el momento. Dios te está guiando. Él quiere darte ideas, conexiones y estrategias. Pero si tu alma está distraída, confundida y atrapada en ciclos de deseo, no vas a ver el camino. Prosperar con Dios requiere claridad, y la claridad exige pureza de intención. Esto no significa ser perfecto, sino estar despierto y atento a lo que te quiere robar lo más valioso, tu conexión con el cielo. La oración se vuelve superficial cuando la mente está distraída. La fe se debilita cuando el corazón está en guerra. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cada vez que eliges el propósito por encima del deseo, tu discernimiento se afina, escuchas más claro, decides con más sabiduría y tomas menos atajos. Y eso se refleja en tus resultados, porque la verdadera riqueza no viene solo del trabajo duro, sino de la dirección correcta. Y esa dirección viene del cielo. Cuando te alineas con el corazón de Dios, lo imposible se abre, las ideas fluyen, el dinero se ordena y las oportunidades correctas aparecen. La conexión con Él es el canal por donde fluye todo. No dejes que la lujuria bloquee ese canal, porque en esa conexión está la clave de tu prosperidad. Como acto de fe, deja en los comentarios la frase, elijo la conexión divina. Es tu declaración a los cielos de que vas a priorizar lo eterno por encima de lo momentáneo. Una de las razones por las que muchos no prosperan es porque, en secreto, se sienten indignos. La lujuria tiene poder de sembrar culpa, vergüenza y sensación de fracaso. Y cuando alguien vive con culpa, le cuesta creer que Dios quiere prosperarle. Le cuesta pedir y avanzar con fe.
El enemigo usa esa culpa como un freno invisible. La persona que vive en ciclos de deseo no satisfecho muchas veces también vive en ciclos de autosabotaje. Quiere avanzar, pero algo dentro le dice que no puede. Tiene ideas, pero no las ejecuta. Siente que no merece más, y esa sensación le impide soñar en grande, moverse con libertad y actuar con autoridad. La lujuria mina lentamente la imagen que tienes de ti mismo. Y si tú no crees que eres digno de recibir, ¿cómo vas a tener la fe para pedir? ¿Cómo vas a tomar decisiones valientes si sientes que no vales? Esa mentalidad baja la autoestima, paraliza las acciones y sabotea el crecimiento financiero. Muchos pierden oportunidades no porque no sean capaces, sino porque no se sienten capaces. No negocian bien, no invierten, no emprenden. Viven esperando el momento perfecto, pero el momento no llega porque no es el tiempo lo que está mal, sino la visión que tienen de sí mismos. Y la raíz muchas veces está en la vergüenza. La prosperidad bíblica empieza en la mente, en cómo te ves y en cómo crees que Dios te ve. Si piensas que Dios está decepcionado de ti, no te vas a acercar con confianza. Pero la verdad es que Él sigue creyendo en ti. Él sigue teniendo planes y está esperando que tú te veas como Él te ve, capaz, valioso y preparado. Jesús no vino a condenar, sino a restaurar. Y cuando liberó a personas atrapadas en el pecado, no lo hizo para señalarlas, sino para devolverles la dignidad. Así también hoy, Dios quiere que te levantes, que entiendas que puedes ser libre y que puedes prosperar sin cargar con culpas de pasado. La autoridad espiritual comienza con la identidad. Si sabes quién eres, sabes lo que puedes pedir. Sabes que el favor está disponible, que las puertas pueden abrirse, que los errores no definen tu futuro y que Dios no necesita perfección, sino corazones dispuestos. Cada vez que resistes la lujuria, estás reforzando tu integridad no solo espiritual, sino también emocional y financiera. Porque una persona íntegra se respeta, y quien se respeta actúa con sabiduría, pide con osadía, invierte con visión y vive como heredero, no como esclavo del deseo. La lujuria quiere robar tu valor, pero Dios quiere devolverte el coraje de soñar, de emprender, de hablar con Él con libertad, el coraje de orar con fe y de declarar lo que viene. Tus errores no cancelan tu llamado, solo lo posponen si tú lo permites. Hoy es el día para recuperar tu voz, para volver a orar con confianza, para decir, sí, yo puedo prosperar. Sí, Dios quiere bendecirme. Sí, estoy listo para avanzar, porque en ti hay más de lo que crees, y tu Padre quiere verte caminando en libertad. Aquí en Riquezas de la Biblia, oramos por ti, creemos en el poder de la oración y en lo que Jesús dijo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Si tienes una necesidad en cualquier área de tu vida, deja tu petición en los comentarios. Vamos a orar contigo y por ti. La prosperidad no se trata solo de recibir, sino de administrar bien lo que ya tienes. Y una de las razones por las que muchos no prosperan económicamente es porque están perdiendo recursos con la lujuria, tiempo, dinero, enfoque. Todo se va en cosas que no construyen. Y cuando se dan cuenta, el mes terminó, las cuentas están en rojo y los sueños siguen esperando. La lujuria es una fuga silenciosa en el sistema. Mientras estás entretenido, los proyectos se enfrían. Mientras persigues deseos pasajeros, las ideas que podrían generar riqueza se apagan. No porque no haya potencial, sino porque está siendo desperdiciado. Es como llenar un tanque con fugas. Por más que pongas, siempre estará vacío. Dios no bendice desorden. Y muchas veces no es que Él no quiera darte más, sino que primero quiere ver cómo usas lo poco. Si los ingresos que tienes ahora están siendo mal administrados, ¿cómo vas a sostener una bendición mayor? La prosperidad requiere madurez. Y la madurez implica saber decir no. La lujuria muchas veces se disfraza de recompensa. Me merezco esto, me lo voy a permitir solo esta vez. Pero esas decisiones impulsivas son las que te dejan sin capital, sin energía y sin avance. No estás siendo recompensado, estás siendo drenado. Y ese drenaje te cuesta oportunidades reales. Imagina tener un terreno fértil, herramientas, semillas, pero cada vez que vas a sembrar, decides ir a distraerte. Luego regresas cansado, sin ánimo, sin recursos. Eso hace la lujuria. Consume tu energía productiva. Y sin energía no hay creación. Sin creación no hay frutos. Y sin frutos no hay abundancia. Los millonarios con mentalidad bíblica entienden esto. Ellos no se guían por impulsos, se guían por principios. Saben que cada minuto vale.
que cada decisión cuenta, que el dinero tiene un propósito. Por eso son firmes, enfocados, disciplinados, no porque sean fríos, sino porque saben el valor de su tiempo y visión. Dios quiere hacer de ti un administrador de riquezas, pero para eso necesitas cerrar los agujeros que están drenando tu fuerza, y uno de los mayores es el deseo descontrolado. Puedes trabajar duro, orar mucho y estudiar todo, pero si tu alma está gobernada por impulsos, tu avance será lento y doloroso. La lujuria no solo afecta lo espiritual, sino también tu productividad. Una mente ocupada en fantasías pierde velocidad, creatividad y dirección. Las metas se ven lejanas, el trabajo se vuelve pesado y la motivación desaparece. No es falta de talento, es exceso de distracción. Algunos incluso llegan a culpar a Dios por la falta de resultados, pero la verdad es que Dios ya dio la semilla. El problema es que está siendo sembrada en tierra inestable. Tu energía vital debe ser canalizada, protegida y guardada para lo que realmente importa, porque quien cuida lo pequeño está listo para lo grande. Hoy es tiempo de cerrar fugas, de dejar de entretener lo que no te edifica, de invertir tu tiempo, tu dinero y tu energía en lo que multiplica. Porque cuando haces eso, el cielo responde, y lo que parecía lento comienza a acelerarse. Si este contenido está hablando contigo, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Y al final del video, revisa el comentario fijado. Hay un material revelador esperándote ahí. La verdadera prosperidad no es solo dinero acumulado, es equilibrio. Saber administrar tus emociones, tus decisiones y tu energía. Uno de los enemigos más sutiles del equilibrio es la lujuria, porque ella desequilibra desde dentro. Mientras todo afuera parece estar bien, la persona que vive entre la culpa y el placer no vive en paz. Se levanta motivada y se acuesta frustrada. Tiene momentos de claridad, pero también momentos de confusión. Esa inestabilidad emocional afecta su productividad, su creatividad y sus relaciones, y, por consecuencia, sus finanzas. Dios no diseñó al ser humano para vivir dividido. Él quiere integridad, que significa totalidad, que tus valores estén alineados con tus acciones, que lo que piensas, sientes y haces estén en armonía. La lujuria rompe esta armonía porque hace que actúes contrario a lo que crees. Muchos reprimen sus deseos pensando que eso es espiritualidad, pero la represión no es lo que transforma. El que reprime puede explotar en cualquier momento. La clave no es negar el deseo, sino redirigirlo, canalizar esa fuerza hacia algo que edifique y multiplique. Esa es la diferencia entre destrucción y construcción. La misma energía que se gasta en placer descontrolado puede ser usada para emprender, para aprender, para crear algo que bendiga a otros. La lujuria no necesita ser eliminada, necesita ser gobernada. José gobernó esa fuerza no porque fuera frío o distante, sino porque tenía visión. Él entendió que si caía, no solo perdía una posición, sino su propósito. Y cuando eligió resistir, ganó autoridad. La integridad lo promovió, el equilibrio lo sostuvo y Dios lo prosperó. El desequilibrio crea puertas abiertas al enemigo, porque cuando estás inestable, tomas decisiones emocionales, gastas más, amas mal y reaccionas sin pensar. Y esas pequeñas decisiones crean grandes pérdidas. Quien vive desequilibrado no puede sostener riqueza. Dios quiere darte más, pero primero quiere que te fortalezcas por dentro, que estés firme, estable y gobernado por el Espíritu, no por impulsos. Porque cuando estás alineado, todo fluye, la creatividad aumenta, las relaciones se sanan y el dinero se ordena. Esto no es perfección, es madurez, y la madurez no se logra en un día, es un camino. Cada vez que eliges el propósito sobre el impulso, estás construyendo una vida sólida. Y eso trae paz, trae resultados, trae puertas que no se cierran. Así como un equilibrista necesita ajustar cada paso para no caer, tú también necesitas cuidar cada decisión, porque el verdadero éxito está en la constancia. Quien domina sus deseos, gobierna su destino. La lucha contra la lujuria no es una señal de debilidad, es una evidencia de que hay algo grande en ti que vale la pena proteger, porque nadie ataca lo que no tiene valor. Si estás siendo desafiado en esta área, es porque el enemigo sabe lo que viene si tú permaneces firme. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición, corazones que digan, Señor, quiero hacer lo correcto, ayúdame a caminar contigo. Y cuando hay sinceridad, Él responde no solo con consuelo, sino con dirección, no solo con perdón, sino con propósito restaurado. Cada batalla que libras en lo secreto es una semilla sembrada en lo eterno, y a su tiempo dará fruto, disciplina, visión, sabiduría, provisión.
Todo eso comienza con decisiones pequeñas tomadas con intención. No necesitas vencer todo hoy, solo necesitas elegir bien ahora. Lo que Dios tiene para ti no es pequeño. Él quiere confiarte más recursos, más influencia, más impacto. Pero antes de recibir, necesitas estar listo para administrar. Y esa preparación comienza en lo interno, en cómo gobiernas tu mente, tus deseos, tus elecciones. La lujuria ya no será tu techo, será tu trampolín. Lo que antes te detenía, ahora será testimonio de tu crecimiento. Porque cuando eliges a Dios por encima del impulso, estás demostrando que puedes ser confiable. Y el cielo confía más en quienes se dominan a sí mismos. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que sabes que también lo necesita. Y si quieres ir más profundo, revisa el primer comentario fijado. Hay un material especial esperándote ahí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te prospere en todas las áreas de tu vida. Y si te dijera que una sola enseñanza, escondida en un versículo bíblico, podría ser la clave para transformar tu realidad financiera por completo, suena increíble, pero es cierto. Muchas personas enfrentan dificultades económicas porque solo se enfocan en lo que desean obtener, sin darse cuenta de que existe una ley espiritual, sencilla pero profunda, que ya ha cambiado la vida de miles. Lo más interesante es que este principio va mucho más allá del dinero. Habla de una transformación total en la forma en que entendemos nuestros recursos, nuestro propósito y el porqué de nuestras bendiciones. Y aunque este versículo ha sido leído por millones, son pocos los que realmente han comprendido su verdadero significado. No se trata de una frase motivacional más. Estamos frente a una verdad espiritual que revela cómo se activa la verdadera prosperidad según el modelo divino. Hoy voy a mostrarte cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria, tanto desde una perspectiva práctica como espiritual. Y te aseguro algo, cuando llegues al final de este video, vas a mirar tu situación con nuevos ojos. Pero antes de avanzar, te pido un favor. Suscríbete al canal. Nuestro objetivo es alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que termine diciembre, y con tu ayuda podemos llegar a más personas que necesitan conocer estos principios que transforman. Ahora, te invito a que te concentres. Cerra las demás pestañas, silencia tu celular y presta atención. Lo que estás a punto de escuchar puede ser justo la pieza que faltaba para desbloquear un nuevo nivel de bendición en tu vida. Hace siglos, un joven rey tomó una decisión que cambió su destino. En lugar de pedir riquezas o fama, pidió sabiduría. Ese rey era Salomón. Su elección tocó el corazón de Dios, quien no solo le concedió lo que pidió, sino que además lo colmó de riquezas y honra más allá de lo que podía imaginar. Su historia nos deja una lección poderosa. El verdadero bienestar comienza con una mente sabia y un corazón generoso. Así como Salomón fue una bendición para su pueblo, también nosotros estamos llamados a que lo que tenemos sea una fuente de bendición para otros. Y cuanto más compartimos, más espacio abrimos para recibir aún más. La Biblia lo expresa con claridad. Hay mayor beneficio en dar que en recibir. Esto no es solo una frase bonita, sino una ley espiritual que transforma realidades. Esta enseñanza encierra una promesa. Dar de forma genuina nos conecta con un flujo continuo de provisión, porque solo puede dar quien primero recibido, y cuanto más damos, más se nos multiplica. La generosidad activa un ciclo de abundancia. Algunas personas viven como si fueran represas, acumulan todo lo que pueden y no permiten que fluya. Otras, en cambio, actúan como ríos. Lo que reciben lo canalizan hacia otros. Pero hay un detalle clave. Una represa que nunca libera su contenido, eventualmente se estanca y deja de recibir. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo como un canal por donde fluyen bendiciones o como una represa que guarda todo hasta secarse? En un mundo donde la estabilidad financiera parece inalcanzable para muchos, este versículo resalta una verdad vital. Dar no es solo un acto físico, es una posición del alma. Las promesas divinas sobre la economía personal están íntimamente ligadas a nuestra capacidad de compartir, de hacer justicia y de soltar lo que ya tenemos. Muchos esperan ver cambios sin haber activado este principio. Están esperando cosechas sin haber sembrado. Pero los que entienden esto, incluso en momentos de escasez, eligen dar con fe. Empresarios, familias, personas comunes, todos ellos vieron abrirse puertas que antes parecían cerradas. Porque dar con fe es sembrar milagros. ¿Alguna vez sentiste que Dios puso algo en tus manos, pero por temor decidiste no soltarlo? Tal vez fue una oportunidad de ayudar a alguien, un impulso a ser generoso, pero algo dentro tuyo te frenó.
Nos pasa a todos, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles, cuando escasea el dinero o cuando las preocupaciones parecen abrumarnos. Pero hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no nos invita a dar porque Él lo necesite. Él es el dueño de todo. Nos invita a dar porque quiere transformarnos a nosotros. Quiere moldear nuestro carácter, hacernos canales de bendición, no depósitos de miedo. Mira el ejemplo del rey Salomón. Él entendió que Dios era su fuente inagotable. No dependía de sus recursos, sino de una conexión profunda con el Creador. Y por eso fue capaz de vivir con sabiduría, paz y abundancia. La clave de la verdadera prosperidad no está en lo que acumulas, sino en lo que sos capaz de entregar con confianza. Porque cuando damos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos vino primero de Dios. Y es al compartir que nos alineamos con su plan, ese plan que no solo transforma nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Si estás pasando por una situación difícil, si necesitas que alguien ore por tus finanzas, por tu trabajo o por tu hogar, deja tu pedido en los comentarios. No estás solo. Estamos acá para acompañarte, creyendo que Dios puede intervenir en tu vida de formas que ni imaginas. Ahora, quiero que imagines dos escenas. Un río que fluye, llevando vida, alimentando la tierra y los campos a su paso. Y una represa que guarda todo lo que recibe, sin permitir que nada salga. ¿Cuál de los dos pensás que cumple un propósito más alto? Ese es el corazón del principio espiritual del dar. Flujo. El río sigue recibiendo porque sigue dando. Pero la represa se estanca, se llena, y al no soltar nada, termina cerrando la posibilidad de recibir más. Proverbios 11:25 lo explica con precisión. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, él mismo será saciado. No es poesía bonita, es una ley espiritual. Funciona. Siempre lo ha hecho. Quienes eligen dar, aún en medio de la incertidumbre, no solo ven sus necesidades cubiertas, experimentan una satisfacción profunda, una paz real, algo que el dinero por sí solo jamás puede ofrecer. Este principio no es exclusivo de la fe. Está presente incluso en el mundo empresarial. Las compañías que reinvierten, que apoyan causas valiosas, que comparten sus recursos, suelen prosperar más. Y las personas que dan su tiempo, su energía o sus recursos a los demás, suelen abrir puertas inesperadas. Oportunidades que no se compran, se siembran. Recuerda el caso de Andrew Carnegie. Fue uno de los hombres más ricos de su generación. Pero lo más valioso que hizo no fue acumular riqueza, sino utilizarla para construir bibliotecas, escuelas y proyectos que cambiaron miles de vidas. Carnegie comprendió algo clave. El dinero sin propósito es vacío. Él convirtió su fortuna en un río de bendiciones, y ese río sigue fluyendo incluso después de su muerte. Entonces, ¿qué mentalidad estás eligiendo hoy? ¿La del temor y la escasez o la del flujo y la fe? Muchos viven guardando lo poco que tienen, convencidos de que nunca será suficiente. Pero esa mentalidad es una trampa. Como la represa que nunca da, terminan cortando el acceso a nuevas bendiciones. Cuando damos, estamos mostrando con nuestras acciones que confiamos en un Dios que no tiene límites en su generosidad y provisión. Dar no siempre significa entregar dinero. A veces es dedicar tiempo, ofrecer nuestras habilidades o simplemente prestar atención con un corazón abierto. Lo sorprendente es que mientras más entregamos, mayor se vuelve nuestra capacidad para recibir. Es un ciclo positivo, diseñado por Dios, donde al compartir nos convertimos en parte activa de su obra, llevando luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Cada vez que decidís abrir tu vida y compartir, estás rompiendo las cadenas del miedo y la pobreza espiritual, y permitiendo que la abundancia de Dios fluya libremente a través tuyo. Entonces, ¿estamos listos para dejar de acumular y convertirnos en cauces por donde corra la bendición? Si estás vivo, ya has recibido mucho de Dios. La mera existencia es una prueba de su generosidad. Sin embargo, muchas veces nos concentramos en lo que nos falta y olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud es la base sobre la cual se construye la verdadera prosperidad. Reconocer lo que se ha recibido nos libera de la ansiedad y nos prepara para dar con alegría. La Biblia lo explica claramente en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Cuando agradecemos, sucede algo profundo. Dejamos de enfocarnos en nuestras limitaciones y comenzamos a ver nuevas posibilidades. Dar no es solo un acto de quien tiene en abundancia, sino de quien reconoce que todo lo que posee es un regalo de Dios. Este cambio de perspectiva nos transforma de simples receptores en colaboradores activos con Él.
Un ejemplo que ilustra esto es la historia de John D. Rockefeller. Comenzó a dar con lo poco que ganaba siendo joven, sin esperar a acumular grandes riquezas. Creyó que lo que tenía, aunque pequeño, podía multiplicarse al ser usado para bendecir a otros. Su generosidad no solo benefició a muchas personas, sino que también lo llevó a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de su época. Rockefeller entendió que al dar, se convertía en un río y no en una represa. Pero muchos enfrentamos una duda. ¿Cómo dar cuando sentimos que no tenemos suficiente? La respuesta, aunque sencilla, es un desafío. Todo comienza con la gratitud. Dar no depende de cuánto tengas, sino de cuánta confianza tengas. Al reconocer lo que Dios ya te ha dado, te das cuenta de que siempre hay algo para compartir, incluso en tiempos difíciles. Dios no nos llama a dar porque necesite lo que tenemos, sino porque nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Cada acto de generosidad es un recordatorio de que nuestra provisión no está atada a las circunstancias, sino a la fidelidad divina. Es un acto de fe que libera del miedo y nos conecta con la abundancia eterna. La gratitud cambia nuestra mente y abre la puerta a nuevas bendiciones. Aunque parezca contraria a la lógica humana, dar más conduce a recibir más. No solo se trata de dinero, sino también de tiempo, palabras de ánimo y actos de amor. Todo lo que sembramos, tarde o temprano, lo cosechamos. Así que la próxima vez que pienses que no tienes nada para ofrecer, recuerda esto. Si estás respirando, ya has recibido, y si ya has recibido, podés dar. Este es un ciclo divino, diseñado para llenarte de paz y propósito. ¿Alguna vez sentiste que las bendiciones parecían no llegar a tu vida? Muchas veces, la raíz del problema no es visible a simple vista. Es el hábito de aferrarnos a lo que tenemos, vivir como una represa que acumula y guarda por temor a perderlo todo. A simple vista puede parecer razonable, pero con el tiempo, esta actitud conduce a la escasez. Una represa, al bloquear el flujo del agua, termina estancándose y perdiendo vida. En cambio, un río que fluye continuamente nunca deja de recibir, porque su movimiento es constante. Esta forma de pensar está profundamente influenciada por el miedo. Creemos que si soltamos lo poco que tenemos, nunca llegará más. Pero la verdad es que Dios no puede llenar manos que permanecen cerradas. Cuando retenemos, limitamos nuestra capacidad para recibir bendiciones. La Biblia nos enseña principios profundos sobre la generosidad y las finanzas. Por ejemplo, en Proverbios 11 y 24, se nos dice que hay quienes reparten y reciben aún más, mientras que quienes se aferran excesivamente terminan empobreciéndose. El problema de vivir como una represa no es solo de carácter material, sino también espiritual. Al acumular sin compartir, nos desconectamos del verdadero propósito de ser canales de bendición. Muchas personas trabajan duro, ahorran, invierten, pero a pesar de eso sienten un vacío. ¿Por qué sucede esto? Porque su enfoque está en acumular, no en compartir. Las verdaderas promesas divinas respecto a las finanzas están diseñadas para fluir a través de nosotros, no para quedarse estancadas en nuestras manos. La historia nos brinda grandes ejemplos. Pensá en los primeros días de Amazon. Jeff Bezos decidió invertir en mejorar la experiencia del cliente en lugar de buscar ganancias inmediatas. Esa decisión, que a muchos les parecía arriesgada, fue clave para convertir a Amazon en uno de los negocios más exitosos del mundo. Bezos comprendió que el crecimiento viene del flujo, no de la retención. Sin embargo, muchos seguimos atrapados en una mentalidad de escasez, guardando lo poco que tenemos pensando que estamos siendo prudentes. Pero aquí está un secreto que pocos reconocen. Retener lo que Dios nos ha dado no es sabiduría, sino una falta de confianza. Y la falta de confianza cierra la puerta a la abundancia. En lugar de preguntarte cuánto podés conservar, pregúntate qué podés compartir hoy para abrir espacio para recibir más. Vivir como un río no significa actuar sin pensar, sino confiar en que Dios es la fuente verdadera. Significa dar lo que podés, incluso cuando parece que no tenés mucho. Recordá que el río sigue fluyendo porque está conectado a una fuente mayor. Nosotros también somos como ríos cuando reconocemos que todo lo que poseemos viene de Él. Cada vez que elegís dar, algo cambia en tu interior. Estás declarando que no dependes solo de tus propios recursos, sino de un Dios que puede multiplicar lo poco. Así que hoy, deja de ser represa y convertite en un río. Permití que Dios transforme tu vida en un canal de bendición para muchos. Ahora que comprendemos la importancia de fluir, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos dar cuando atravesamos tiempos difíciles? Es fácil ser generosos en la abundancia, pero en la escasez, dar se convierte en un acto valiente de fe, una declaración de que nuestra provisión depende de la fidelidad de Dios, no de nuestra situación.
La Biblia nos presenta un ejemplo conmovedor: la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. En medio de una gran sequía, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo último para alimentar a su hijo, que estaba al borde de morir de hambre. Pero el profeta Elías le pidió algo inesperado: que hiciera primero un pan para él. Ella pudo haber retenido lo poco que tenía, pero eligió confiar y dar. Su generosidad abrió la puerta a un milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron. ¿Te sentís identificado con esa viuda, mirando tus recursos y pensando que no son suficientes? Es natural sentirlo. Todos hemos pasado por momentos en los que cada centavo cuenta y el miedo a no tener para el día siguiente nos paraliza. Pero la realidad es que, aunque parezca poco, cuando entregamos lo que tenemos con fe, se multiplica en las manos de Dios. Dar en tiempos difíciles no es una pérdida, sino una siembra en el campo de la provisión divina. Hay algo poderoso en decidir dar cuando parece que no queda nada. Es una forma de rebelarse contra el temor y la ansiedad. Al hacerlo, no solo vencemos nuestras dudas internas, sino que también enviamos un mensaje claro al cielo. Confiamos plenamente en que Dios es nuestra fuente inagotable. Nuestra provisión no depende de cuánto haya en nuestras cuentas bancarias, ni de nuestras deudas o dificultades cotidianas. Esto no significa que debamos actuar sin prudencia o dar más allá de lo que podemos, pues la generosidad siempre debe ir acompañada de sabiduría. Sin embargo, aún en los momentos más complicados, siempre hay algo para ofrecer: tiempo, habilidades o palabras que animen. Cuando damos, incluso en pequeños gestos, estamos sembrando esperanza, tanto en nuestra propia vida como en la de otros. Pensá en cómo una palabra amable puede transformar el día de alguien, o cómo un acto sencillo de ayuda puede abrir caminos inesperados. Dar no solo beneficia a quienes reciben, sino que también cambia a quienes entregan. Nos vuelve personas más abiertas, más conectadas con los demás y, sobre todo, más alineadas con el corazón de Dios. Si hoy estás atravesando una tormenta financiera o emocional, recordá que dar no depende de cuánto tengas, sino de cuánto confíes. Dios busca corazones dispuestos a soltar lo que poseen, no para quitárselo, sino para llenarlos con bendiciones aún mayores. Tu generosidad, incluso en medio de la dificultad, es la llave que puede abrir puertas que ni siquiera imaginas. En un mundo donde la competencia y la acumulación parecen dominar, el principio de que es mejor dar que recibir puede sonar anticuado o hasta ilógico. Pero los mayores éxitos actuales se basan en esa misma verdad. Vivir con generosidad no solo trae beneficios espirituales, sino también resultados prácticos y tangibles. Cuando empezás a aplicar este principio en tu vida cotidiana, desbloqueas un flujo constante de oportunidades, recursos y conexiones. Por ejemplo, muchos inversionistas exitosos no guardan sus ganancias iniciales, sino que las reinvierten. Esto no solo multiplica sus recursos, sino que también genera un impacto duradero. Aplicar este principio en tus finanzas personales significa no solo ahorrar para vos, sino también invertir en proyectos, causas o personas que creen beneficios compartidos. La Biblia lo describe como sembrar para cosechar, y esta verdad sigue vigente hoy. La renta pasiva es otro ejemplo moderno: inversiones en bienes raíces o negocios bien gestionados que generan ingresos constantes. Así, quienes la practican no solo cubren sus necesidades, sino que también tienen margen para ser generosos. Al compartir parte de lo que ganan, multiplican su impacto y, muchas veces, reciben beneficios inesperados. Esto es un reflejo directo de las promesas divinas para las finanzas. La generosidad abre puertas que el esfuerzo solo no podría abrir. Pero la generosidad no se limita al dinero. Empresas exitosas como Patagonia entienden que crear valor va más allá de las ganancias económicas. Invierten un porcentaje significativo de sus ingresos en causas ambientales, ganándose el respeto y la lealtad de muchos. La lealtad de sus clientes y la reputación que construyen trascienden generaciones. Esto evidencia que la justicia divina y la prosperidad van de la mano cuando usamos nuestros recursos para un propósito que va más allá de lo individual. En tu vida diaria, este principio puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser tan simple como ayudar a un compañero con su trabajo o dedicar tiempo a alguien que necesita apoyo. La generosidad crea un ambiente donde todos pueden prosperar, porque al dar fortalecemos relaciones y generamos confianza, y esas conexiones a menudo abren puertas que nunca habríamos imaginado. El mundo moderno nos incita a cuidar solo nuestras propias necesidades y protegernos, pero la verdadera prosperidad bíblica no se trata solo de cuánto ganamos, sino de cómo utilizamos lo que tenemos para impactar positivamente a otros. Es como un agricultor que, en lugar de guardar toda su cosecha, elige sembrar una parte. Al principio puede parecer que pierde algo,
pero con el tiempo esa semilla da frutos abundantes. Cuando vivimos según este principio, algo cambia dentro de nosotros. La generosidad nos libera del miedo a perder y nos conecta con una fuente inagotable, Dios. Él promete en su palabra que la verdadera abundancia financiera es el resultado de una vida que sigue sus principios. Dar es la llave que abre puertas a recursos, ideas y oportunidades. Ser generoso no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Pensá en esto. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es una semilla plantada en la vida de otros. Más aún, la generosidad inspira. Las personas que dan tienen el poder de movilizar a otros y crear movimientos que perduran en el tiempo, dejando un legado significativo. Esto es liderazgo en su forma más auténtica. Influir con el ejemplo, no solo con palabras. Un líder generoso no guarda para sí su conocimiento, recursos o tiempo. Recordá a Salomón, quien utilizó su riqueza y sabiduría para construir el templo, un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. Salomón comprendió que su prosperidad no era solo para su beneficio, sino para servir a toda una generación. Su legado permanece porque usó sus dones con un propósito claro. En tiempos modernos, un ejemplo similar es Chuck Finney, un empresario que donó casi toda su fortuna en vida, apoyando la educación, la salud y causas humanitarias. Aunque pudo haberse acomodado a una vida de lujo, eligió liderar con generosidad, dejando un impacto duradero motivando a otros multimillonarios a comprometerse con el altruismo. Esto demuestra que la generosidad no solo cambia vidas individuales, sino comunidades enteras. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que crees. No necesitas ser millonario para ser un líder generoso. Cada vez que elegís dar, mostrás a otros un camino distinto. Compartiendo tus recursos, ideas o palabras de ánimo, influís en quienes te rodean y dejas claro que hay un propósito más grande en todo lo que hacemos. El liderazgo generoso tiene un efecto multiplicador. Cuando das, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es como encender una vela. Tu luz no se apaga al compartirla, sino que llena el espacio con más claridad. Este principio es igual de poderoso en tus relaciones personales, en el trabajo y en la comunidad. Cada acto de generosidad tiene el poder de construir algo que nos trasciende. Dios nos llama no solo a recibir bendiciones, sino a ser canales para que otros también las reciban. Cuando aceptamos este llamado, no solo experimentamos su abundancia, sino que nos convertimos en instrumentos para transformar vidas. Esa es la verdadera esencia de la prosperidad según la Biblia. No se mide por la cantidad que posees, sino por el impacto que generas con lo que tenés. Imagínate cómo sería si más personas vivieran bajo este principio. Si cada uno decidiera dar más de lo que recibe, podríamos transformar familias, comunidades e incluso naciones enteras. Es una invitación a pensar en grande, a liderar con el corazón y a permitir que Dios nos use para cumplir su propósito en el mundo. Si te resuena este mensaje, escribí en los comentarios: soy un canal de bendición para otros. Decláralo con fe, creyendo que Dios te usará para tocar vidas y que al dar, Él multiplicará lo que tenés en tus manos para cumplir ese propósito. La generosidad va mucho más allá de lo financiero. Aunque dar dinero es una forma valiosa de impactar, muchas veces subestimamos el poder de otras formas de dar: nuestro tiempo, habilidades y palabras. Estas acciones, aunque no siempre visibles para los demás, tienen un efecto eterno. Dar no solo es un acto de obediencia, sino también una transformación profunda para quien da y para quien recibe. Recordemos la historia de Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación en el libro de los Hechos 4, 36-37. No solo vendió sus propiedades para ayudar a los primeros creyentes, sino que también dedicó su vida a acompañar y guiar a otros, como lo hizo con Pablo. Bernabé no se limitó a aportar recursos materiales, invirtió su tiempo y corazón en las personas. Fue un líder que dejó una huella profunda, demostrando que dar es mucho más que dinero. En la vida diaria, dar más allá del dinero puede ser algo simple pero poderoso. Escuchar a alguien que necesita ser oído, dedicar tiempo a enseñar lo que sabes, o usar tus talentos para resolver un problema. Estos gestos tienen el poder de fortalecer relaciones, sembrar esperanza y mostrar el amor de Dios en acción. Dar también nos transforma por dentro, nos libera de la mentalidad de escasez y nos conecta con un propósito superior. Cuando elegís invertir en los demás, estás formando parte del plan divino. Estás diciendo: no solo voy a recibir, también quiero ser parte de la bendición para otros. Este acto de fe abre puertas y genera un ciclo de abundancia que no tiene fin. El impacto emocional y espiritual de dar es enorme. Estudios demuestran que quienes ayudan a otros experimentan mayor felicidad y un sentido más profundo de propósito. ¿Por qué?
Porque dar refleja el corazón del Creador, quien diseñó el mundo para que las bendiciones fluyan libremente. Al dar, nos alineamos con ese diseño y nos convertimos en reflejos vivos de su amor para quienes nos rodean. Además, dar más allá del dinero implica construir un legado. Cuando invertís en personas, tu influencia se multiplica. No se trata solo de lo que logras, sino de las vidas que tocas y cómo inspiras a otros a seguir ese camino. Esa es la esencia de un liderazgo generoso, dejar una huella que perdure más allá de nuestro tiempo. Por eso, si alguna vez sentiste que no tenés nada para dar, recordá esto: tu tiempo, tus palabras y tu disposición para escuchar son semillas poderosas. Dios puede usar lo que tenés en tus manos, por más pequeño que parezca, para transformar vidas. El verdadero poder de dar no está en la cantidad, sino en la intención y el corazón con que se hace. Ahora que hemos explorado este versículo y los principios que lo acompañan, es momento de reflexionar en cómo ponerlos en práctica cada día. No se trata solo de aprender, sino de actuar. Cada enseñanza y ejemplo bíblico nos llama a vivir de una forma que honre a Dios y transforme nuestra manera de ver los recursos que nos ha confiado. Por ejemplo, recordá que es mejor dar que recibir. Esto no es solo un consejo espiritual, sino una invitación a ser como un río que fluye, llevando bendiciones a quienes te rodean. Pensá en cómo podés empezar a ser más generoso hoy, no solo con tu dinero, sino con tu tiempo, tus palabras y tus talentos. ¿Qué pequeños pasos podés dar para alinear tu vida con este principio eterno? Grandes hombres de fe como Salomón y figuras contemporáneas como Chuck Finney nos demuestran que la verdadera abundancia bíblica viene de usar lo que tenemos para impactar a otros. Este principio sigue siendo igual de poderoso hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Al aplicar estas enseñanzas, estás invitando a Dios a derramar su abundancia sobre tu vida, porque Él sabe que lo que recibís se transformará en bendiciones para otros. Si todavía te sentís inseguro sobre cómo empezar, te invito a tomar esta enseñanza como un desafío personal. Da un paso en fe, confía en que Dios proveerá y observa cómo Él actúa en tu vida. No importa lo pequeño que sea tu acto, lo que cuenta es el corazón con que lo haces. Por cierto, si este video te gustó, te recomiendo ver el próximo. ¿Qué no te dice el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y cómo la Biblia completa ese mensaje? Ahí vas a aprender cómo la palabra de Dios lleva al siguiente nivel principios que ya son exitosos. Finalmente, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida, llenándote de su sabiduría, paz y provisión.